Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La única que tenemos y no hay bote salvavidas para esta. Hay que cuidarla. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 donde comencé con satélite directo, sala de redacción, comienza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y para variar, el energúmeno de la Casa Blanca sigue siendo noticia y por supuesto ahora lamentablemente para él y para las circunstancias se cumplen los peores pronósticos y están en camino de eso. ¿Recuerdan cuando ganó la presidenta? Dije, bueno, este hombre tenía todo, lo único que le faltaba es jugar a ser presidente. Se buscó los mejores asesores, los mejores técnicos de campaña y lo logró. Ahora, lo que tenemos, recuerdan lo que dije, ¿no? Y me hago responsable de eso. Lo que tenemos ahora es un presidente con la sensibilidad de un burro en una cristalería. Los resultados están a la vista. Todo el mundo lo quiere fuera. Veamos, en todo caso, los acontecimientos en pleno desarrollo y el que se va fuera de la imagen soy yo. Esta es la realidad hoy. Y la muy influyente revista evangélica de Billy Graham incluso pide la remoción de Trump. Pantallas del cristianismo hoy llamando a la retirada de Trump de la oficina oval, imágenes del reverendo Billy Graham, archivo de Trump en los funerales de Graham veremos también, y el sitio web Masthead de Christianity hoy con el titular Trump debe retirarse de la oficina. Imágenes del evangelista Billy Graham hablando durante la cruzada en los prados de desplazamiento de sus últimas apariciones en vivo. Esto es un sensible tema para sus seguidores. Y el tema básico aquí es que los hechos en este caso no son ambiguos. El presidente de Estados Unidos intentó usar su poder político para obligar a un líder extranjero a hostigar y desacreditar a uno de los opositores políticos del presidente. Y eso no es solo una violación de la Constitución. Lo que es más importante, es profundamente inmoral. Y el cristianismo, en su lectura editorial de este lado de la cristiandad, dice, los partidarios evangélicos de Trump han señalado a sus candidatos a la Corte Suprema, su defensa de la libertad religiosa y su administración de la economía, entre otras cosas, como logros que justifican su apoyo al presidente. Creemos que las audiencias de juicio político lo han dejado absolutamente claro. De alguna manera, la investigación de Mueller no lo hizo, que el presidente Trump ha abusado de su autoridad y no hay duda. McConnell dice que hay acuerdos con los demócratas sobre testigos de juicio. No, resultó que no hay acuerdo. Y no hay acuerdo político. Pero el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, hablando en el piso de la Cámara, dice, nuestra conversación fue cordial, pero mi amigo de Nueva York continúa insistiendo en partir, alejándose del presidente bipartidista unánime que 100 senadores aprobaron antes del comienzo del juicio del presidente Clinton en 1999. Los senadores reconocieron que podría haber desacuerdos sobre temas como estos. En todo caso, surgiría en la realidad hoy. Dice, mi colega quiere una garantía especial previa al juicio de ciertos testigos a quienes los demócratas de la Cámara no se molestaron en perseguir mientras reunía su caso. O él quiere proceder sin dar ninguna resolución organizativa de ningún tipo y entonces, como dije, seguimos en un punto muerto en esta logística. So as I said, we remain at an impasse on these logistics. In a highly unusual step, En un paso muy inusual, la presidenta de la Cámara continúa cuestionando si tienen intenciones de dar seguimiento al paso moral y cuándo se van a transmitir las acusaciones de la Cámara al Senado. Algunos demócratas de la Cámara implican que están teniendo artículos para algún tipo de apalancamiento, pero que pueden dictar el proceso del Senado a los senadores. Admito que estoy seguro de que este apalancamiento podría llevarlos a abstenerse a muchos y enviarnos a algo que no queremos. No estoy seguro de ese apalancamiento. Mientras tanto, otros demócratas de la Cámara parecen estar sugiriendo su preferencia de nunca transmitir estos artículos. Bueno, eso puede estar bien conmigo, pero la propia presidenta de la Cámara no ha sido clara al respecto y su mensaje ha sido algo confuso. Mucho bla bla en todo esto, ¿no?
Después de semanas de pronunciamientos sobre la urgencia de la situación urgente, los fiscales parecen haber desarrollado los pies fríos. La acusación demócrata de la Cámara parece, en todo caso, haber tenido los pies fríos y no están seguros si incluso quieren proceder al juicio político. Dije que es un espectáculo muy inusual y desde mi punto de vista ciertamente no es uno que refleje bien en la Cámara. The House Democrat prosecution seems to have gotten cold feet and to be Entonces, después de que los demócratas no me dieron el debido proceso en la Cámara, ni abogados, ni testigos, ni nada, ahora quieren decirle al Senado cómo llevar a cabo el juicio. En realidad no tienen pruebas de nada, ni siquiera mostrarán arriba. Quiero salir, quiero un juicio de inmediato. not one that reflects well on the House. I suggest that on the quorum. The clerk will call the roll. Bueno, la historia es que el líder de la mayoría republicana está involucrado en esto y lo que viene es a todas luces la salida del presidente Donald Trump. Después que los demócratas hayan tomado las posiciones del caso, parece evidente que esto va a ocurrir así. Los fuegos artificiales del impeachment en Washington resonaron el jueves 19 del año en los candidatos demócratas que buscan la nominación de su partido para desafiar al presidente Donald Trump en noviembre de 2020. Los demócratas están afilados en eso. Y tenemos un presidente, dice el senador y candidato Bernie Sanders, tenemos un presidente que es un mentiroso patológico, tenemos un presidente que dirige la administración más corrupta de la historia moderna de este país. Y vaya quien lo dice. No podemos tener un presidente con ese temperamento que esté deshonrando a la presidencia de Estados Unidos, lo dicen todos. Y aquí tenemos a la senadora y candidata Elizabeth Warren de Massachusetts. Veo esto como un momento constitucional. Anoche el presidente fue acusado y todos en el Senado han hecho un juramento constitucional para defender nuestra Constitución. Y eso no significa lealtad a un individuo, no significa lealtad a un partido político, significa lealtad a nuestro país. Cesar el caso en su contra y eso significa que necesitamos un candidato a presidente que pueda establecer la distinción más aguda entre la corrupción de la administración Trump y un demócrata que esté dispuesto a salir y luchar. Luchar no por los ricos y bien conectados, sino para luchar por todos los demás. Por eso estoy en esta carrera. Moderador de un tiempo difícil. Let me make the case to the American people. As a wise judge said, the president is La not king. candidata Amy Klobuchar de Minnesota dice, permítame presentar el caso al pueblo estadounidense, como dijo el juez sabio. El presidente ya no es el rey en Estados Unidos, la ley es el rey. Y lo que James Madison dijo una vez cuando estaba hablando en una convención constitucional, por cierto, creo que es del tamaño bastante bueno para un presidente. Tenía 5 pies y 4 pulgadas. El alcalde de Indiana, candidato Pete Buttigieg, dice, al final del día todo está más allá de la opinión pública y esto es más allá de las encuestas. Esto está más allá de la política. El presidente dejó a la Cámara sin otra opción. Y varias tomas de Tom Schreier, dicen, bueno, permítame recordarles a todos que soy la persona que comenzó la necesidad de destituir el movimiento de hace 2 años, porque creo que la situación es muy grave. Y Andrew Yang dice, lo que tenemos que hacer es dejar de obsesionarnos con el juicio político que desafortunadamente golpea a muchos estadounidenses como en un juego de pelota, y ya sabes cuál será el puntaje y comenzar a investigar. Mientras tanto, el vicepresidente y candidato Joe Biden dice, sabes que necesitamos restaurar la integridad de la presidencia, de la oficina de la presidencia, pero mi trabajo es simplemente salir a presentar el caso por el cual no merece ser presidente de los Estados Unidos por otros 4 años, el actual. Es una votación histórica. La Cámara procesó a Trump por cargos de abusos de poder y obstrucción del Congreso como resultado de su solicitud de que Ucrania investigue al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a su hijo Hunter. Algo sin precedente, absolutamente. Varios del antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablando durante el debate, diciendo que el senador esto y el senador lo otro. Baja la mano un segundo. Bernie, ¿de acuerdo? Risas y aplausos. Pero la procesión va por dentro. Sanders, levantando su brazo, dice, solo saludando, Joe, solo saludando. Y eso era parte de la votación. Y el otro le dice, lo sé. Y entre ironía y ironía, se está jugando aquí la presidencia, ¿no?
Estados Unidos, May Klobuchar, Minnesota, intenta participar y moderar y darle la palabra a Klobuchar. Bueno, chicos, hola, risas ahí. Dice, el tema aquí se vuelve bastante complicado, ¿eh? Y el candidato Sanders, ¿eh? Yo también soy blanco. Tengo mucho respeto por Barack Obama, creo que esta vez estoy de acuerdo con él en este caso, pero es un caso egoísta. Estoy en desacuerdo, su risa suave, mucha ironía aquí, pero lo que se ve es que están en una situación muy compleja. Let's see what happens. Senator Warren, you would be the oldest president ever inaugurated. I'd like you to weigh in as well. I'd also be the youngest woman ever inaugurated. And I have not La senadora Warren, usted sería la presidenta más antigua así que se haya inaugurado. Dice, yo también sería la mujer más joven jamás inaugurada. Y Klobuchar dice, yo he denigrado tu experiencia como funcionario local, he sido una, ya sabes. Solo creo que deberías respetar nuestras experiencias cuando miras y cómo evalúas las cosas. De manera de ponerlo en su lugar, ¿no? Buttigieg dice, senador, sé que aquí solo pasa, pero al total de votos. Tal vez lo que sucede en mi ciudad parezca pequeño. Si quieren hablar sobre la capacidad de ganar, intenten formar una coalición para llevarlos a todos de vuelta a la oficina con el 80% de los votos. Una referencia a lo que habían logrado ellos antes, ¿no? Y aquí Andrew Young dice, estoy en el expediente diciendo que necesitan hombres fuertes y líderes femeninos en el gobierno, porque el hecho es que si consigues demasiados hombres solos y nos dejan solos por un tiempo, nos convertimos en imbéciles. I think it's important. El hombre de negocios Sean Sire dice, creo que es importante tener en cuenta que este presidente no está en contra de la inmigración, está en contra de la inmigración de personas no blancas. Pequeño detalle, ¿no? Y después del debate, la senadora y candidata demócrata Elizabeth Warren dice, apenas acusamos a un presidente ayer, el país lo hizo, y la mejor manera que tengamos la oportunidad de ganar en 2020 es establecer un contraste entre Donald Trump y su corrupta administración y nuestro candidato demócrata. Y luego Elizabeth Warren decía, tenemos que construir un movimiento de base en toda la nación y poder decir con credibilidad que el pueblo de los Estados Unidos, a diferencia de Donald Trump, que vendió la embajada por $1 millón, que nombró a sus compinches en esos lugares y que ha ayudado a los ricos y bien conectados una y otra vez, tenemos que presentar el caso creíble de que estamos aquí al lado de la gente, que realmente vamos a luchar para bloquear la corrupción y vamos a luchar para expandir la seguridad social en un par de cientos de dólares al mes y vamos a luchar por un impuesto a la riqueza de 2 centavos. Eso es lo que los demócratas y los republicanos apoyan. Elizabeth Warren dijo luego, apenas acusamos a un presidente ayer, el país lo hizo y la mejor manera que tengamos la oportunidad de ganar en 2020 es establecer un contraste entre Donald Trump y su corrupta administración y nuestro candidato del Partido Demócrata. Between Donald Trump and his corrupt administration and our Democratic nominee. Bueno, Warren hablando con reporteros, candidato presidencial democrático, senador Elizabeth Warren diciendo, así que tengo mucha confianza en el orador, sé que lo hará de manera la mejor posible. Y varios candidatos presidenciales, como estamos viendo aquí, Klobuchar hablando con los reporteros también, y en general una muy fluida situación donde muchos esperan con cierta discreción adelantarse a los demás. Y aquí Elizabeth Warren dice, así que tengo mucha confianza en el orador. Sé que lo hará de manera mejor a lo que piensa. Y Nancy es inteligente, Nancy es dura. Candidato presidencial democrático, Amy Klobuchar, diciendo, es importante para mí porque tenemos un presidente que ha tratado a los trabajadores y agricultores del Medio Oeste como chips y uno de sus casinos en bancarrota. Para mí son mis amigos y mis vecinos y merecen respeto. Bueno, aquí la candidata presidencial del Partido Demócrata, Steyer, hablando con los reporteros, y el candidato presidencial dijo en esta oportunidad. Muy mal sonido, pero él dice, para mí la pregunta clave de hoy, hubo muchos argumentos en ese escenario, hubo muchos. Para mí la pregunta clave es, ¿podemos vencer a Donald Trump?
Esa es la pregunta en la que hay que discutir entre nosotros y aportarnos, y que no sea útil que se aparte. Miren que estamos trabajando para decidir esto. Sabemos cómo va a correr Donald Trump. Va a correr en la economía. Lo dijo la semana pasada y va a decir que los demócratas son socialistas, que nos van a destruir y que la economía se caerá en 15 minutos. Eso es lo que va a decir. Entonces la pregunta es, ¿quién puede enfrentarse cara a cara con él en su supuesta fuerza, que es la economía, y derribarlo? Miren, pasé 30 años construyendo un negocio desde cero. Sé cómo crear prosperidad. Puedo enfrentar a este tipo porque además es un falso. Bueno, ahí está Andrew Yang, candidato presidencial demócrata, diciendo: sé que los estadounidenses miran hacia arriba. Si eres un observador casual, estarás como, wow, el chico asiático todavía está allí. ¿Y sabes por qué no recibí ningún reconocimiento de nombre? Porque nuestra campaña ha demostrado poder de permanencia y crecimiento en un campo donde muchas otras campañas están retrocediendo. Somos la única historia verdadera de crecimiento en la carrera en este momento y vamos a crecer y alcanzar el máximo del momento adecuado. Yang posa feliz para la fotografía después de esta declaración. Y aquí Andrew Yang dice: soy genuinamente amigo de Corey, nos enviamos mensajes de texto, extraño al tipo y creo que volverá. Entonces, ya sabes, hacer esta observación, como pensé que era algo muy natural para mí, el hecho es decir que los dos tenemos que unirnos para, ¿sabes? Tenemos que unirnos en un equipo para vencer a Donald Trump. Esa es la meta. Y hay personas debajo del póster del debate aquí, en una elucubración permanente, y las huelgas navideñas en París son noticia, pero mientras tanto recordemos lo que dijo este hombre. There's nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. And in my view, there is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. And in my view, there is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. Peligroso presidente se considera por encima de la ley. Huelgas navideñas en París. El destello navideño en barrios comerciales ha sido atenuado por las huelgas. Y los compradores hablan sobre las dificultades para llegar a las tiendas y la Navidad en la calle. Los comerciales dan una idea de cómo están las cosas y hablan sobre el 30% de pérdida media de reservas y cancelaciones en los hoteles y en las fiestas. Pero la alegría y la profusión, no por algo París se llama la ciudad luz, ¿no? Ahí lo tienen. Las luces en los árboles, en todo el Boulevard Haussmann, donde se encuentra la Galería Lafayette, que es un termómetro de cómo está la economía por las compras que siempre se hacen allí. Varios de personas caminando, diciembre de 2019, que se va, personas con galerías y bolsas de compras de Lafayette, que es un clásico para las compras navideñas, y un clásico todo el año además. Personal caminando en esta gran calle comercial y el gran arco fuera de Séphora, ¿no? Y un francés de 65 años, Claude Le Pesan, dice: solo había unos pocos trenes, pero pudimos adaptarnos al horario. No hay mucha gente en el tren, no hay mucha gente en la calle, ni dentro de los grandes almacenes, y esto no es demasiado malo, al menos para nosotros, todavía funciona. Annick Boisier dice: normalmente antes de las compras navideñas paso por aquí, pero en estos eventos, huelgas y protestas, no hemos podido movernos en los últimos 15 días, así que voilà, lo estoy haciendo en el último minuto. Y luego un francés de 35 años que viene de Suiza, Nicolas Belayev, dice: estamos haciendo algunas compras navideñas y es un poco complicado, ya que, sabes, algunas opciones de transporte no están disponibles, más o menos, así que estamos tratando de hacerlo como podemos. Personas caminando en la calle, domo de la tienda de departamentos, y la impresión de la gente que se mueve mucho pero que no está comprando como otros años, ¿no? El Hotel Astra con decoraciones de Navidad, que es otro símbolo de esta zona de la Ciudad Luz. Presidente de la red de hoteles Astrotel, Serge Cachon, hablando con su personal, diferentes zonas horarias aquí. Y el presidente Serge Cachon dice: Astra Hotel se ve afectado por la huelga y las protestas de dos maneras. Primero, por cancelaciones, la gente no viene a una ciudad con tales problemas, y en segundo lugar, por una reticencia, por no decir una ausencia de reservas. La combinación de ambas, cancelaciones y no reservas, se traduce en una pérdida de actividades de alrededor del 30% de todos los ingresos. Y el personal del hotel, caminando en el pasillo. Le cumul des deux, annulation plus non-réservation,
se traduit par une perte d'activité d'environ 30% de notre chiffre d'affaires. Ahí confirma la pérdida de por lo menos el 30% en la actividad hotelera, ¿no? Y bueno, esto es el pan de cada día en esta época. Camas, fijación de personal, presidentes de la red de hoteles, el Cachon, ya lo decía, cómo estábamos, personal haciendo lo mejor para causar una buena impresión, pero la demanda es baja. Es obvio que si estás en tráfico durante horas y horas, durante 2 o 3 horas más, es extremadamente desalentador. Y en un cuarto como este, justo al lado de los grandes almacenes, con los hermosos escaparates, donde van por lo general, vamos con los niños, se vuelven un poco locos estas temporadas de fiestas. Es muy triste que las huelgas, que son respetables, pero están escritas en nuestra democracia, pero a veces son un exceso y se traducen en consecuencias de esta naturaleza, como esta pobre economía en esta Navidad. Firmar la recepción no es cualquier cosa. Y aquí el asunto de la huelga se hace sentir por toda la forma. Miren, la recepción está demasiado tranquila aquí. Luces navideñas brillan en el famoso barrio comercial de París, pero las cajas registradoras no suenan ruidosamente. Una huelga general que se prolongó por 16 días y ha afectado a hoteles, restaurantes y tiendas. Y ahora estamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Rusia, respaldada por China, emite 14º veto de la ONU sobre Siria para bloquear una supuesta ayuda transfronteriza. Sonido del embajador gringo, imágenes que solo están de adorno. Y aquí se está debatiendo una situación bastante cruda, ¿no? Varios votos sobre la resolución para permitir entregas de otro año, llevado por el embajador de Estados Unidos a la ONU, Kelly Craft, con un veto ruso, y ahí se están jugando duro. Ahí identifican la resolución y el conjunto por el cual se va a votar. Varias votaciones sobre la resolución para permitir entregas por otros 6 meses indicadas por el embajador de los Estados Unidos en la ONU, Kelly Craft, votando, delegados durante la sesión. Y luego hablaría el embajador ruso en la ONU, Vasily Nebensia, que fue contundente. 13 votes in favor, 2 votes against. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of permanent members of the Council. No alcanzaron las votaciones para adoptar el plan previsto y empieza la oportunidad para decir las cosas en representación de aquellos que tienen peso en el Consejo de Seguridad. I am sitting here before each of you in a state of shock. The consequences of the Russian Federation and China's vetoes of this Security Council resolution will be disastrous. This decision is reckless, irresponsible, and cruel. Right now in Syria, 4 million people depend on the UN's cross-border assistance mechanism for medicine, shelter, and food. There is no justification imaginable for any member of this Security Council. Bueno, acá se da un viejo escenario que parece retrotraernos a la Guerra Fría, ¿no? La ayuda humanitaria está lista, pero algunos están en contra porque dicen que esto significaría un posicionamiento político y no un fondo humanitario como cabía esperar ante la circunstancia que está viviendo el Lejano Oriente y el Medio Oriente, y de ahí el hecho de que esto llegara incluso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y durante la sesión, incluso el embajador ruso en la ONU, Vasily Nebensia, tuvo que responder a estas declaraciones y ya verán cómo lo hizo. Those against? Votan nuevamente y durante la sesión el embajador ruso ante las Naciones Unidas verán lo que dice. Abstentions? Esto que parece una sesión tranquila, como es habitual en el Consejo de Seguridad, donde están los pesos pesados, lleva un mar de fondo tremendo. 6 votes against, 4 abstentions.
The draft resolution has not been adopted, having failed to obtain the required number of votes. Esta resolución no fue aceptada, no tuvo el número de votos necesarios. Y aquí, el embajador ruso de la ONU, Vasil Nevencia, dice: mi pregunta es retórica. ¿Quién ganó hoy? Nadie. ¿Quién perdió? Quienes perdieron fue el pueblo sirio. El pueblo sirio que, como aseguraron hoy, quienes bloquearon nuestra resolución, están constantemente preocupados por los motivos de la reducción del plazo para su mecanismo transfronterizo y la reducción en el número de puntos de cruce que ya hemos mencionado y explicado por nosotros. Lo que es más importante, deseo reiterar esto: estábamos listos para extender el mecanismo. No intenten ahora barrer esto debajo de la alfombra. ¿Entenderá el pueblo sirio para quién está destinada la asistencia humanitaria? ¿Entenderá la esencia de nuestros desacuerdos 12 meses que impidieron llevar la ayuda que queríamos llevar al pueblo sirio? ¿Qué diferencia tiene para ellos? No aceptamos los reproches que han sido dirigidos a nosotros hoy. ¿Por qué nos reprochan? Por el hecho de que no aceptó nuestra resolución de extender el mecanismo transfronterizo. Esto despojó a los sirios del mecanismo por la demora de la asistencia humanitaria. No intenten ahora echarnos la culpa de esto. Se cierra la sesión. La historia es que Rusia, respaldada por China el viernes 20 de diciembre, emitió el 14º veto del Consejo de Seguridad de la ONU desde el inicio del conflicto sirio en 2011 para bloquear las entregas de ayuda transfronteriza de Turquía e Irak a millones de civiles sirios. Complicada situación humanitaria, además. Bueno, China lanza el primer satélite para la detección de ondas gravitacionales basadas en el espacio. Las ondas gravitacionales son ondas en el tejido del espacio-tiempo causadas por algunos de los procesos más violentos y enérgicos del universo. Albert Einstein predijo la existencia de ondas gravitacionales en 1916 en su teoría general de la relatividad. Varios de los ingenieros del embalaje para el satélite Tianqing, que lo tienen preparado, varios planos de animación que muestran el satélite moviéndose alrededor de la Tierra, y la gente del lado de China, que está haciendo una demostración tremenda de tecnología, dice como Zhang Yuhua, diseñador jefe: la onda gravitacional solo puede detectarse dentro del nivel milikelvin, no más de 10 miliselvinas. Sin embargo, nuestros satélites son capaces de medir temperatura a nivel de grado, de 1 grado. Por lo tanto, existe una gran brecha entre ellos, incluso miles de veces. Aquí viene la muestra de la observación científica y los preparativos, los científicos haciendo lo necesario para dar la terminación a esta experiencia que es un verdadero desafío científico. Y aquí, Zhang Yuhua, diseñador jefe de Tianqing número 1 de China Space Company, la compañía espacial de China, debería decirse que nuestra nave espacial no había logrado previamente las funciones que incluyen control de temperatura de alta precisión, alta flexibilidad mecánica y alta estabilidad del control de actitud. Por lo tanto, estos avances tecnológicos serán de gran ayuda en el desarrollo de otras naves espaciales y las aplicaciones para el futuro. Varios científicos discutiendo, haciendo experimentos. Vladimir Putin, presidente, declaró: no comparto el entusiasmo sobre el discurso de Greta Thunberg, puesto que considera incorrecto utilizar a niños y adolescentes incluso para alcanzar objetivos tan nobles, sobre todo de manera bastante dura y emocional. El presidente no descartó que alguien intente ganar dinero incluso de esta manera y que ayudando a los niños que están sin nada en el mundo. Llamó a los adultos a hacer todo lo posible para proteger a sus hijos de emociones innecesarias que puedan destruir su personalidad. Veamos este video de investigación sobre la participación de adultos y grandes corporaciones en el impulso mediático de Greta Thunberg en el tema de la energía verde. Saludos amigos. El nombre y el rostro de Greta Thunberg ha retumbado últimamente en todos los medios de comunicación debido al discurso con el que abrió la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas en Nueva York el día 23 de septiembre de 2019. En su discurso sobre el cambio climático, Greta cuestionó a los líderes presentes en la cumbre, dirigiéndose a ellos con las siguientes palabras:
No tendría que estar aquí, tendría que estar en el colegio, al otro lado del océano. Ustedes me han robado mis sueños, mi esperanza. De lo único que hablan es de dinero y nos cuentan historias sobre el crecimiento económico perpetuo. ¿Cómo se atreven? Su rostro reflejaba la rabia en un discurso diseñado para tocar los sentimientos de las masas. Lo que catapultó a esta joven a la fama fue una huelga escolar por el clima llevada a cabo cada viernes ante el Parlamento de Suecia, una huelga que fue organizada por Ingemar Rensock. Esta huelga alentó a miles de jóvenes en todo el mundo a seguir su ejemplo, a organizarse y luchar contra el calentamiento global y el cambio climático en un movimiento que fue denominado Viernes para el Futuro. Pero antes de ser el responsable de popularizar a Greta, tanto Rensock como su socio David Olson trabajaron para la organización medioambiental de Al Gore, el proyecto de realidad climática. Pero también trabajaron en diferentes empresas entre cuyos inversores se encuentran Gustav Stenbeck, una de las mayores fortunas de Suecia. Y ahora en su rol de activista, Rensock dirige Desafío Global, un lobby vinculado con la acaudalada exministra socialdemócrata Kristina Persson, contando también con la colaboración activa de Anders Wyman, expresidente del Club de Roma, y de Per Skogga, dirigente de una de las principales organizaciones empresariales suecas. Entre los asesores principales de Desafío Global se encuentra Catharina Nystedt-Rimbock, asesora de la Agencia Internacional de Energía y ex vicepresidenta del gigante energético sueco-suizo ABB. Ingemar Rensock también es el fundador de We Don't Have Time, No Tenemos Tiempo, la plataforma que popularizó las distintas acciones de protesta de Greta a través de las redes sociales y de otros canales de comunicación. Tanto la plataforma No Tenemos Tiempo como Desafío Global lanzaron un plan de emergencia climática que tiene puntos en común con el discurso de Greta. Aunque Ingemar Rensock había asegurado que conoció a Greta cuando ésta se hallaba llevando a cabo la huelga escolar, admitió que la huelga que protagonizó la joven y que la catapultó a la fama había sido organizada al menos una semana antes, y que él fue informado de lo que iba a pasar a través de un correo electrónico. El correo fue enviado por otro activista climático llamado Bo Thoren, quien llevaba tiempo buscando caras frescas para sus campañas. En mayo de 2018, Greta fue galardonada en un concurso de redacciones sobre el medio ambiente, el cual fue organizado por el periódico Svenska, quedando en segundo lugar. Entonces Thoren se puso en contacto tanto con ella como con los otros niños que participaron en ese concurso para proponerles que llevaran a cabo la huelga escolar. Sin embargo, tan solo Greta quiso secundarla, de modo que ella se quedó sola, pero se mantuvo firme. Ante estas acusaciones, Greta se defendió con las siguientes palabras. A mucha gente le encanta difundir rumores de que hay otras personas detrás de mí o que me pagan o me usan para hacer lo que hago. Pero no hay nadie detrás de mí excepto yo misma. No soy parte de ninguna organización. Algunas veces apoyo y coopero con varias ONGs con las que trabajo sobre el clima y el medio ambiente, pero soy absolutamente independiente y solo me represento a mí misma. Y hago lo que hago completamente gratis. No he recibido dinero ni promesas de pagos futuros. Ingemar Rensock aseguró que conoció a la madre de Greta 3 o 4 meses antes de que todo esto empezara. Que Greta Thunberg proviene de una familia rica y sus padres son empresarios del mundo del espectáculo. Su padre Svante es actor y productor, aunque optó por retirarse de los escenarios y tras ser el manager de su mujer pasó a serlo de su hija. Aunque The Times intentó hablar con él sobre todas estas cuestiones, sin embargo se negó a responder a las preguntas que le fueron remitidas por correo electrónico y se limitó a afirmar a través de las redes que su hija es independiente y que camina al margen de cualquier organización o grupo de poder. Cuando en el discurso de Greta ante las Naciones Unidas ella se desgarra y llora por las abominaciones meteorológicas que imagina que podrán pasar en el futuro, es decir, polos derretidos, tsunamis que entierran pueblos enteros, desertización, era su padre quien la estaba dirigiendo. Ella se limitó a leer o a decir de memoria lo que había aprendido y se dirigió a los líderes mundiales diciéndoles lo siguiente: quiero que entres en pánico, quiero que sientas el miedo que siento todos los días. Cuando bajó del escenario, rota de dolor, su padre la recibió aplaudiéndole porque había sido una buena interpretación.
porque dosis interpretativas no le falta a ningún miembro de esta familia. De hecho, su madre, la cantante de ópera Magdalena Hermann, participó en el Festival de Eurovisión representando a Suecia en el año 2009 y, al igual que su marido, conoce el mundo del espectáculo desde que era niña, siendo una profesional. De hecho, es miembro de la Real Academia de la Música Sueca. Su obsesión por el reconocimiento dio sus frutos cuando el rey Carlos Gustavo de Suecia le otorgó el título de cantante de la corte en el año 2010. Pero a raíz de que su hija se diera a conocer, fue cuestionada por los medios de comunicación, tanto suecos como británicos, en donde varios periodistas la responsabilizaban de proyectar en Greta sus deseos y ambiciones de diva, algo que ella negó. Pero es una realidad que se haya volcado en la proyección mundial tanto de Greta como de su segunda hija, Beata, de 14 años de edad, quien sigue los pasos de sus padres, es decir, quiere ser artista. Beata colaboró en el libro que escribió la familia, un libro titulado Nuestra casa está ardiendo, una familia y un planeta en crisis. La obra plantea la historia de una familia en crisis y también de un planeta en crisis, dos fenómenos que se presentan vinculados entre sí, en donde la crisis familiar y la crisis climática global son simplemente síntomas de un mismo mal. Pero también vincula la opresión de las mujeres o de las minorías con el cambio climático. En el libro, los padres de Greta aseguran que trabajar por el planeta les ha ayudado a salvar a su familia. También relatan el sufrimiento que han vivido día a día con sus dos hijas, en donde se incluyen episodios en los que Greta se quiso morir de hambre. Un libro que salió al mercado coincidiendo casualmente con la huelga escolar liderada por Greta. El editor de la obra, John S. Aselson, reconoció que los periodistas le habían preguntado si la huelga se había creado para dar publicidad al libro. Detrás de Greta no hay una joven que protesta por propia voluntad, sino que se encuentran magnates de multinacionales energéticas y activistas por el cambio climático, recibiendo de ellos la financiación que ha posibilitado que salte al estrellato. Esto es lo que se afirma en un reportaje del diario británico The Times, escrito por Dominic Green, el cual señala que el activismo de Greta está siendo favorecido por grupos poderosos que la pueden estar utilizando para sus propios beneficios. En el artículo podemos leer lo siguiente. El fenómeno Greta también ha involucrado a lobistas verdes, relaciones públicas y a un grupo de expertos fundado por una rica exministra socialdemócrata de Suecia que posee vínculos con las compañías de energía del país. Estas compañías se están preparando para la mayor bonanza de contratos gubernamentales de la historia. Greta, lo sepan o no ella y sus padres, es la cara de su estrategia política. En un demoledor artículo del diario The Times, firmado por Justin Rolat, corresponsal de la BBC para asuntos climáticos, se puso en tela de juicio la supuesta espontaneidad de las protestas de Greta, vinculando su activismo con los intereses de distintas organizaciones. En este artículo se detallan los vínculos que existen entre Greta y los diversos grupos de poder empresarial y medioambiental, también llamados lobbies. Podemos leer lo siguiente. Los lobistas de la energía verde están utilizando tácticas de miedo populista y una cruzada de niños para evitar a los representantes electos. Greta Thunberg está siendo utilizada para facilitar la transición al corporativismo verde. Su auge parte del enfado de una niña sueca de 16 años que insiste en exigir a los políticos que tomen medidas contra la emergencia climática que enfrenta el planeta. Pero el fenómeno protagonizado por ella también involucra al lobby de la energía verde, a profesionales de la publicidad y de las relaciones públicas, a determinadas élites del movimiento ecologista y a un exministro socialdemócrata sueco que financia algunas de las principales empresas energéticas del país. Parte del trabajo de Greta se está canalizando a través de Daniel Dona, quien ejerce como jefe de prensa de la joven. Dona trabaja en la oficina de un lobby con sede en Bruselas, conocido como la Fundación Europea del Clima, el cual es financiado por importantes grupos empresariales y financieros. Las empresas que apoyan esta campaña están frotándose las manos ante la bonanza de contratos públicos que puede abrirse de la mano de las políticas verdes defendidas por Greta ante los gobiernos de Occidente. Sea o no consciente de ello, esta joven es la punta de lanza de una estrategia de presión que busca generar unos réditos empresariales concretos, porque para los titanes de la energía en Suecia, como en otros lugares, salvar el planeta significa contratos gubernamentales.
Mientras que la joven activista culpa a los demás de haberle robado su infancia, en realidad han sido sus propios padres quienes lo han hecho. Porque Greta no solo es menor de edad, sino que tiene el síndrome de Asperger, es decir, es autista, por lo que es evidente que está siendo utilizada, no solo para enriquecer económicamente a su familia, sino también para que sirva de referente para los jóvenes de todo el mundo. Y por este motivo, Greta no solo fue nombrada Mujer del Año por un periódico sueco, cuando en realidad está en ese tránsito entre niña y mujer, sino que también fue nominada nada más y nada menos que al Premio Nobel de la Paz. Está claro, amigos, que se está creando un nuevo líder. Hasta mi próximo vídeo. Bueno, la posverdad y la falta noticia como actuales desarrollos de la manipulación de percepciones vía noticia. Carlos Lan Rodríguez, 10 de diciembre de 2019, el desarrollo de la actual campaña de operaciones psicológicas OPSIC contra la revolución bolivariana nos demanda realizar una sumaria lectura de nuevos desarrollos que permean las actuales prácticas de la contrarrevolución en el terreno comunicativo, especialmente la posverdad y las falsas noticias. La posverdad fue catalogada como la palabra del año en 2016 por el diccionario de Oxford, significando aquellas circunstancias que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. En esa dirección se habla de la era de Trump como el gran manipulador de emociones y prejuicios sin apego a la verdad. En la posverdad, el conocimiento de la realidad influye menos que las emociones, las creencias dogmáticas y los prejuicios. De esta manera se genera un proceso de degradación del conocimiento, manejo de medias verdades, uso de doble lenguaje en el sentido orwelliano, manipulación de percepciones a través de noticias falsas, escamoteo de la verdad que se combina con el reforzamiento de prejuicios. Por su parte, las falsas noticias, mejor conocidas como fake news en inglés, son mentiras convertidas en verdad, las cuales conducen a la supresión del pensamiento crítico. Y en estos momentos han cobrado ya la dimensión de epidemia viralizada a través de redes sociales. Las fake news tienen un vínculo con la posverdad, ya que no distinguen entre la realidad y la mentira deliberada. ¿Cuáles son los principales rasgos de la fake news? Están enmarcadas en el enfoque de The Random Group de manipular percepciones vía noticias, producción, distribución y consumo de falsos positivos. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos la emplea masivamente en la guerra no convencional, particularmente viene siendo instrumentada en el informe de Proxy War que ejecuta en estos momentos la oligarquía colombiana. ¿Contra quién? Contra Venezuela. En la organización de las campañas y operaciones OPSIC con falsas noticias interviene un equipo compuesto por diversas estructuras organizativas, tal como se recoge en la gráfica que encabeza este artículo. Analistas estratégicos, tanque de pensamiento, laboratorios o grupos de expertos que establecen la direccionalidad. Fake News y el Random Group y los laboratorios, las organizaciones de las campañas y operaciones OPSIC con falsas noticias que intervienen en un equipo compuesto por diversas estructuras organizativas. Analistas estratégicos, tanques de pensamiento, como decíamos, palangristas, como se les llama coloquialmente a los periodistas tarifados que pululan en los medios, planificadores o tecnócratas que elaboran los planes de acción, ejecutores de campo que viabilizan y llevan a la práctica las operaciones, evaluadores sistematizadores que funcionan como observatorio de medios. ¿Verdad o falso? Esto es algo importante de definir. En la actual coyuntura se ha podido constatar la existencia y funcionamiento de tales instancias y ahora desgastadas por los conflictos y contradicciones internas, tal como se ha reseñado recientemente en los casos de Humberto Calderón Berti, el enredo de los carteles de los diputados corruptos, los afanes conspirativos de Leopoldo López, denunciados por el propio Enrique Capriles Radonsky, entre las manipulaciones y percepciones de las noticias. Las fake news operan en el corto plazo con una alta velocidad de propagación, lo que ha sido catalogado por Manuel Freitas como la noticia express,
por su carácter efímero y por el tipo y la perturbación emocional que generan, lo cual posee un mayor impacto psicológico que la verdad. Lo instantáneo derrota a la veracidad. Por ejemplo, un micro con un periscope es una publicación de Twitter de 7 a 15 segundos que puede manipular en términos de imagen para generar una percepción sesgada de los hechos. Son los anteriores procedimientos, se busca inducir al error público, desdibujar la realidad con la desinformación para engañar a la población. El no distinguir entre la verdad y las mentiras es constitutivo del comportamiento de múltiples actores oponentes bajo la premisa: una mentira repetida 1000 veces se hace verdad. Y las fake news son entonces el soporte mediático de la contrarrevolución, sujetos disociados y acríticos que prefieren pensar poco, lo necesario, sumidos en la estupidez y la violencia física. De esta manera, los neofascistas emplean las falsas noticias para generar odio, rabia e instintos destructivos, liquidación del otro, simbología en términos de eliminación y aniquilamiento. Con las fake news se elaboran y difunden contenidos que constituyen una incitación a la violencia y a la confrontación. Y nos despedimos en tiempo de Navidad con el Orfeón Universitario, dirigido por el fallecido maestro Raúl Delgado Esteves, y la Estudiantina Universitaria, también de la Universidad Central de Venezuela, dirigida por el maestro Orlando Gámez en la composición del maestro Aldemaro Romero. Sobre este particular, esta es la realidad contundente que tenemos hoy y queremos escuchar este tema, que es precisamente el que acabamos de solicitar. Y así nos despedimos en tiempo de Navidad con el Orfeón Universitario dirigido por el fallecido maestro Raúl Delgado Esteves y la muy querida Estudiantina Universitaria, también de la Universidad Central de Venezuela, dirigida por el maestro Orlando Gámez en la composición del maestro Aldemaro Romero, nada menos, de aquella gaita navideña, Toma lo que te ofrecí. Bueno, feliz Navidad para todos y esperemos que esto sirva de inspiración sobre la ética cristiana, que somos la mayoría, sin desprendernos del respeto a todo otro credo o a los agnósticos, y que en todo caso los mejores deseos se tornen realidad.
donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, finaliza aquí Dossier. Gracias por la producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro, y les habló Walter Martínez, productor, creador y conductor de el decano de los programas de información internacional en todo el hemisferio occidental. Disponga usted de las cámaras, señor director.